La lluvia golpeaba contra las ventanas de la Terminal B del Aeropuerto Internacional de Denver, cada gota como un disparo en el silencio del amanecer. La mayoría de los viajeros se acurrucaban sobre sus teléfonos o dormitaban inquietos en sillas incómodas, esperando sus vuelos retrasados. Pero en el rincón más alejado, cerca de la puerta B-17, se sentaba una figura que comandaba atención sin buscarla. La sargento de Estado Mayor María Santos vestía su uniforme de gala con la precisión de alguien que entendía que la ropa podía ser armadura, que la apariencia era una forma de respeto. Su postura era militarmente perfecta, hombros hacia atrás, columna recta, manos cuidadosamente dobladas en su regazo. Pero era lo que llevaba consigo lo que hacía que la gente la mirara dos veces, y luego apartara la vista por un instinto que no podían nombrar. Descansando contra sus piernas había una bolsa de mensajero de cuero gastado, del tipo que había visto décadas de uso. Las hebillas de latón estaban pulidas hasta brillar como espejos, pero el cuero mismo contaba historias. Marcas de rosadura de arena del desierto, manchas de agua de lluvias monzónicas, y un pequeño desgarro cerca del asa que había sido cuidadosamente reparado con hilo a juego. Dentro de esa bolsa había un solo sobre. La mayoría de la gente no entiende el peso de una última carta. No comprenden que cada palabra fue escrita sabiendo que serían las últimas que esa persona jamás escribiría. No entienden que el papel mismo se convierte en sagrado, que cada doblez, cada arruga, cada mancha de tinta es un testimonio de amor que trasciende la muerte. La carta en la bolsa de María había sido escrita por el soldado de primera clase Diego Morales, de 22 años, 3 días antes de que su convoy fuera atacado en las afueras de Kandahar. No era una carta común. Era una carta que solo se entrega si el soldado no regresa a casa. Una carta que había esperado en una caja fuerte militar durante 8 meses, hasta que alguien con el honor suficiente pudiera llevarla personalmente a su destino. María había conocido a Diego. Habían servido en el mismo pelotón durante 6 meses. Ella recordaba cómo él siempre llevaba una foto arrugada de su hermana menor en el bolsillo del pecho, cómo hablaba de enseñarle a manejar cuando regresara a casa, cómo había ahorrado cada centavo de su sueldo para comprarle una bicicleta nueva para su cumpleaños número 15. La hermana de Diego, Isabela, ahora tenía 23 años. Había esperado 8 meses para que alguien pudiera traerle las últimas palabras de su hermano. No por correo, no por teléfono, en persona como se merecía. «Señorita, necesito revisar esa bolsa», dijo el agente de seguridad, extendiendo su mano con la rutina aburrida de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. Era joven, quizás de la edad que Diego habría tenido ahora, con un uniforme que le quedaba ligeramente grande y una actitud que sugería que este era solo otro día en otro trabajo. María levantó la vista lentamente. Sus ojos, que habían visto demasiado para su edad, se encontraron con los de la gente. No había desafío en su mirada, pero tampoco había sumisión. Era la mirada de alguien que había aprendido que algunas cosas eran más grandes que las reglas, más importantes que los procedimientos. «No puede ser revisada», dijo ella, su voz tranquila pero firme. «Contiene una carta bajo custodia ceremonial. Está siendo entregada a una familia en Colorado Springs». El agente frunció el ceño. En sus 5 años trabajando para la TSA, había escuchado todas las excusas imaginables. Medicamentos importantes, documentos confidenciales, objetos religiosos, todos habían pasado por el escáner de rayos X sin excepción. No veía por qué esto sería diferente. «Señorita, no hay excepciones. Todos los objetos deben ser inspeccionados. Es política federal. Esta carta», María continuó, su voz manteniéndose serena, «fue escrita por un soldado caído. Sus últimas palabras para su hermana. Ha estado esperando 8 meses para ser entregada apropiadamente. No será abierta por nadie excepto por la destinataria». Las palabras flotaron en el aire como incienso en una iglesia. Los pasajeros cercanos, que habían estado prestando atención casual a la interacción, ahora escuchaban abiertamente. Una mujer mayor con un suéter de punto se acercó un paso más. Un hombre de negocios en su teléfono terminó su llamada abruptamente. «Mire», dijo el agente,
su tono volviéndose ligeramente impaciente. Entiendo que es importante para usted, pero ¿importante para mí? María se puso de pie lentamente, la bolsa de cuero todavía en sus brazos. Su uniforme, bajo las luces fluorescentes del aeropuerto, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Soldado, esto no es importante para mí. Esto es importante para una hermana que ha pasado 243 días preguntándose cuáles fueron las últimas palabras de su hermano. Esto es importante para un joven que murió creyendo que sus palabras llegarían a casa. La palabra soldado cambió todo. No era un insulto, pero tampoco era casual. Era el reconocimiento de una jerarquía más antigua que la política, del aeropuerto, más profunda que los procedimientos de seguridad. ¿Soldado?, preguntó una voz desde la fila. Un hombre mayor, con una gorra de veterano del Vietnam desgastada por el uso, se acercó. Sus pasos eran cuidadosos pero determinados. El caminar de alguien que había llevado su propio peso de pérdida durante décadas. Sí, señor, respondió María, volviéndose hacia él con el respeto automático que los militares se muestran entre sí. ¿Esa carta es de un CAIA?, preguntó el veterano, usando el acrónimo militar para Killed in Action. Muerto en acción. Sí, señor. Soldado Diego Morales, Primera División de Infantería. Murió el 15 de marzo en Afganistán. El veterano asintió lentamente. Luego se volvió hacia el agente de la TSA. Hijo, ¿sabes lo que es una carta de despedida? El agente negó con la cabeza, claramente incómodo con la atención que ahora atraía la situación. Es una carta que los soldados escriben antes de las misiones peligrosas. Solo se entrega si no regresan. Es lo último que esa persona quiso decir a las personas que más amaba en el mundo. Su voz se quebró ligeramente. Yo escribí 47 de esas cartas en Vietnam. 47 veces pensé que podrían ser mis últimas palabras. Tuve suerte. Todas se quedaron sin entregar. Se volteó hacia María. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando esta carta? 8 meses, señor, desde que el soldado Morales fue CAIA. Su familia no pudo viajar a Dover para la ceremonia de repatriación. Solicité permiso para entregarla personalmente. ¿Y viajaste desde dónde? Fort Bragg, Carolina del Norte, señor. El veterano silbó bajito. Eso es un viaje largo para una carta. No es solo una carta, señor. Es una promesa. Algo extraordinario comenzó a suceder en la terminal. Las conversaciones se detuvieron. Los teléfonos fueron guardados. Los niños que habían estado corriendo por los pasillos fueron tranquilamente dirigidos de vuelta a sus asientos por padres que de repente entendían que estaban presenciando algo sagrado. Una mujer afroamericana de mediana edad, vestida con el uniforme de una aerolínea, se acercó al grupo. Su placa de identificación la identificaba como Capitán Johnson. Disculpe, dijo, dirigiéndose a María. ¿Es usted la sargento que está llevando la carta de despedida? María asintió. Mi hijo sirvió en la 82ª Aerotransportada. Escribió una de esas cartas antes de cada despliegue. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Él regresó a casa, pero conozco familias que no tuvieron esa suerte. Se volvió hacia el agente de la TSA. Kevin, dijo, leyendo su placa de identificación. Mi esposo trabajó para la TSA durante 15 años antes de jubilarse. Hay excepciones en 1900, el protocolo para objetos ceremoniales y religiosos. Esto califica. El agente Kevin miró alrededor. La terminal, que había estado llena del caos usual de viajes, anuncios por los altavoces, niños llorando, conversaciones telefónicas en voz alta, ahora estaba envuelta en un silencio casi religioso. Docenas de ojos lo miraban, pero no con hostilidad, con expectativa, con la esperanza de que haría lo correcto. Yo, comenzó, luego se detuvo. Sus manos temblaron ligeramente mientras miraba la bolsa de cuero en los brazos de María. ¿Cómo sé que realmente es lo que dice que es? María no respondió con palabras. En su lugar, abrió lentamente la solapa de la bolsa de cuero, lo suficiente para que Kevin pudiera ver adentro. Allí, envuelta en seda blanca, estaba un sobre sellado. En el frente, con la escritura cuidadosa de un joven soldado,
Estaban las palabras. Para Isabela, mi hermanita. Para leer solo si no regreso a casa. Con todo mi amor, Diego. Kevin no necesitó leer más. La sinceridad, la vulnerabilidad de esas palabras escritas a mano, la forma en que estaba empacada con tanto cuidado, todo eso contaba una historia que ninguna política podía negar. Entendido, dijo Kevin finalmente, su voz apenas un susurro. Puede pasar. María cerró la bolsa de cuero y asintió una vez, un movimiento cortante y militar que de alguna manera transmitía más gratitud que 1000 palabras de agradecimiento. Mientras caminaba hacia su puerta de embarque, algo notable sucedió. Sin organización, sin instrucciones, los pasajeros en la terminal comenzaron a formar un pasillo. No era dramático, no hubo gestos grandiosos o aplausos. Simplemente se apartaron, creando un camino claro para que María caminara. Un niño pequeño, que no podía tener más de 7 años, tiró de la manga de su madre. ¿Por qué todos están tan callados, mami? Su madre se inclinó hacia él. Porque esa señora está llevando algo muy especial a casa a una familia, cariño. A veces el silencio es la forma más respetuosa de mostrar que entendemos. El vuelo a Colorado Springs estaba lleno, pero cuando María abordó, el auxiliar de vuelo la guió discretamente a un asiento en primera clase que había estado vacío. Cortesía de la aerolínea, murmuró. Y gracias por su servicio. Durante el vuelo, algo extraordinario continuó. Los pasajeros, que habían notado el cambio de asiento y habían escuchado rumores de lo que María estaba llevando, se comportaron de manera diferente. No hubo quejas sobre el espacio para las piernas. No hubo disputas sobre el reposabrazos. Los auxiliares de vuelo se movían con una gentileza inusual. Un hombre de negocios que había estado hablando fuerte por teléfono desde el embarque terminó su llamada y no hizo otra. Una familia con niños pequeños mantuvo a sus hijos entretenidos con susurros y juegos silenciosos. Era como si todos a bordo entendieran instintivamente que estaban compartiendo el espacio con algo sagrado. María permaneció inmóvil durante todo el vuelo, la bolsa de cuero en su regazo, sus ojos fijos en el paisaje que pasaba debajo. No estaba viendo las montañas o las ciudades. Estaba recordando. Diego riéndose de un chiste estúpido en el comedor. Diego mostrando la foto de Isabela por 1000ª vez, hablando de cómo ella era la más inteligente de la familia, cómo iba a ser médica algún día. Diego escribiendo cartas a casa cada domingo por la mañana, sin falta, sin importar lo cansado que estuviera. Diego escribiendo esa última carta en su litera, con las manos firmes pero los ojos tristes como si supiera. Colorado Springs apareció debajo de ellos como una postal, con las montañas rocosas elevándose dramáticamente en el fondo. Cuando el avión aterrizó, el capitán hizo un anuncio inusual. Damas y caballeros, antes de desembarcar, me gustaría pedirles que permanezcan en sus asientos por un momento adicional. Tenemos un pasajero especial a bordo que está completando una misión muy importante. Gracias por su paciencia y respeto. María fue la primera en desembarcar, pero no por privilegio, por propósito. En la puerta, esperando, estaba Isabela Morales. Ahora tenía 23 años, pero en su cara María podía ver a la niña de 15 años de las fotos de Diego. Tenía los mismos ojos oscuros, la misma sonrisa tímida que Diego describía con tanto orgullo. Pero ahora esos ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, y esa sonrisa temblaba con 8 meses de dolor contenido. Junto a Isabela estaba una mujer mayor, que claramente era su madre, María Morales, que había nombrado a su hijo por su propio padre, y que ahora estaba por recibir las últimas palabras de ese hijo. María se acercó a ellas lentamente, con la misma precisión que había mostrado todo el día. No había prisa ahora. Después de 8 meses, unos segundos más no importaban. Lo que importaba era hacerlo bien. A 3 pies de distancia, se detuvo y se puso en posición de firmes. Su mano derecha se movió en un saludo militar perfecto. Señora Morales, señorita Morales. Soy la sargento María Santos. Serví con su hijo y hermano, el soldado Diego Morales, en Afganistán. Diego me pidió específicamente que, si algo le pasaba, me asegurara de que esto llegara a sus manos personalmente. Con movimientos ceremoniales,
Abrió la bolsa de cuero y retiró el sobre envuelto en seda. La seda había sido idea de María. Diego nunca había especificado cómo debía ser empacada, pero ella sentía que sus últimas palabras merecían ser tratadas como el tesoro que eran. Diego escribió esto 3 días antes de su último patrullaje. Me dijo que era importante que Isabela supiera cuánto la amaba y cuán orgulloso estaba de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Isabela extendió sus manos temblorosas para recibir la carta. Cuando sus dedos tocaron el sobre, se quebró. Los sollozos que había contenido durante 8 meses finalmente salieron, y María hizo algo que no había planeado. Puso su brazo alrededor de los hombros de la joven mujer y la dejó llorar. Él hablaba de ti todos los días, susurró María. Cada solo día. Tú eras su razón para seguir adelante, su razón para ser valiente. Quería que supieras eso. Isabela abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era de 3 páginas, escrita en la letra cuidadosa de Diego. María había visto muchas cartas de despedida durante su servicio, pero nunca había leído ninguna. Eso no era su lugar. Pero mientras Isabela leía en silencio, María podía ver en su rostro lo que Diego había escrito. Había amor, había orgullo, había esperanza para el futuro de Isabela, incluso cuando Diego ya no estaría allí para verlo. Isabela leyó durante varios minutos, ocasionalmente sonriendo a través de las lágrimas, ocasionalmente riéndose suavemente de algún recuerdo privado que Diego había incluido. Cuando terminó, dobló la carta cuidadosamente y la presionó contra su corazón. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Isabela, su voz ronca por el llanto. Por supuesto. ¿Él sufrió? María había estado esperando esta pregunta. Había pensado en cómo responderla durante todo el vuelo desde Carolina del Norte. La verdad era complicada. Diego había muerto, instantáneamente cuando el IED explotó. Pero los momentos antes habían sido aterradores para todos en el convoy. Pero esa no era la verdad que Isabela necesitaba escuchar. No, dijo María con certeza absoluta. Fue rápido. No sufrió. Y no estaba solo. Estaba con sus hermanos, haciendo lo que amaba, sirviendo a su país. Isabela asintió, y María supo que había dado la respuesta correcta. María se quedó con la familia durante 1 hora más, compartiendo historias de Diego que no podían ser incluidas en ninguna carta. Les contó sobre cómo él había salvado una camada de cachorros en una base abandonada, cómo había enseñado inglés a los niños locales durante su tiempo libre, cómo había enviado la mitad de su sueldo a casa cada mes para ayudar con los gastos de la universidad de Isabela. Cuando finalmente fue hora de irse, Isabela le preguntó, ¿cómo puedo agradecerle por esto? María sonrió, la primera sonrisa real que había mostrado en todo el día. Conviértete en la médica que Diego siempre supo que serías. Esa será toda la gratitud que él o yo necesitamos. Mientras María caminaba de vuelta a través del aeropuerto para tomar su vuelo de regreso, se sentía más ligera. Había cargado el peso de esa carta durante 8 meses, pero no era una carga que le perteneciera. Había sido solo la mensajera, la guardiana temporal de las últimas palabras de un hermano para su hermana. En su vuelo de regreso a Carolina del Norte, María reflexionó sobre el día. Había comenzado como una simple misión, entregar una carta, pero se había convertido en algo más. Había sido un recordatorio de por qué servían, por qué algunos hacían el sacrificio último. No era por política, o estrategia, o territorio. Era por cartas como la de Diego. Era por el amor de un hermano mayor por su hermana menor. Era por la promesa de que no importaba qué tan lejos viajaran, qué tan peligrosas fueran las misiones, siempre encontrarían una manera de llegar a casa. A veces físicamente, a veces solo con palabras, pero siempre. 3 años después, María recibió una invitación de graduación. Isabela Morales se había convertido en la doctora Isabela Morales, especializándose en medicina de emergencia. En la invitación, había una nota escrita a mano. Sargento Santos, Diego tenía razón sobre todo, especialmente sobre usted. Gracias por traer a mi hermano a casa de la única manera que importaba. Con amor y gratitud eterna, Isabela. María enmarcó la invitación y la colgó en su oficina, junto a una foto de Diego que Isabela le había enviado. En la foto, Diego estaba en uniforme,
sonriendo, con los ojos llenos de la misma calidez que María recordaba. Debajo de la foto había una pequeña placa que María había mandado hacer. Decía simplemente, Soldado Diego Morales, hermano, protector, héroe. Sus palabras llegaron a casa,